Bienvenidos a estas presentaciones de los estudiantes de sus trabajos de integración curricular. Vamos a tener la presentación por unos 10 minutos y luego habrá una pequeña sección de preguntas, inquietudes que ustedes tienen. Al final podrán departir con los graduados en un local que sea acondicionado en la biblioteca de la facultad. Para que todo esto pueda marchar de manera correcta, debida, yo les solicito de manera muy encarecida apagar sus teléfonos celulares. Por favor, son pocos minutos y vamos nosotros a participar de este evento. Adelante, por favor. Listo. Buenos días, estimada revisora, buenos días, familiares, amigos, público en general. Mi nombre es Mateo Pérez y yo les voy a presentar mi componente de trabajo de integración curricular que tiene por título Propuesta de Solución Informática de acuerdo con un modelo de relaciones entre clima y cultura organizacional que muestra en tiempo real los resultados de estudios que se realicen a partir de una encuesta. Esta es la agenda que vamos a llevar, principalmente 8 puntos, iniciando por el contexto y los objetivos. Como menciona Roppel, un clima laboral favorable puede facilitar la implementación de cambios organizacionales, lo que puede facilitar también la implementación de una cultura de innovación y de adaptación. Partiendo de esto, como menciona Norton, el impacto del clima laboral es significativo, puesto que tiene que ver mucho con la productividad de los empleados, además de que afecta mucho a la rotación también del personal. Por ello, también hemos identificado una falta de herramientas de medición del clima laboral que relacionen esto con la cultura organizacional, principalmente. Además de que el objetivo de este componente es desarrollar una plataforma para medir y analizar el clima laboral en tiempo real. Dentro de los objetivos específicos, se han determinado algunas metas a alcanzar de este componente, que principalmente tiene que ver con el diseño de una base de datos que permita almacenar y analizar la información recopilada a través de encuestas, lo que también se deriva en la implementación de una herramienta que sirva a los tomadores de decisiones para, valga la redundancia, tomar decisiones informadas. Para la metodología y gestión del proyecto, inicialmente para el análisis de datos, se implementó la metodología CRISP-DM, que permite controlar el flujo del desarrollo de este componente a través de las 6 fases que tiene esta metodología, que parte por la comprensión del negocio. Aquí fue importante las reuniones que se tuvieron al inicio, principalmente con el interesado, que fue la doctora Valentina Ramos, actual vicerrectora de docencia, que también es psicóloga, que a lo largo de sus reuniones nos pudo transmitir su experiencia, además de compartirnos también sus hallazgos y sus bases de datos que tenía como resultado de las aplicaciones de otras encuestas que ha hecho a lo largo de los años. A partir de estos archivos en Excel, se parte de las fases 2 y 3, que son la parte de comprensión de datos y preparación de los datos. Esto prácticamente se lo hace en paralelo, como se puede observar en la imagen. Tenemos la herramienta Jupyter y el lenguaje de programación Python, que es para la manipulación de datos. Aquí, con lo que lo obtuvimos de insumo con la vicerrectora de docencia, se transformaron estos datos en data frames, lo que posteriormente se iba a cargar en nuestra base de datos de acuerdo con nuestras relaciones. Posteriormente se hizo el diseño del sistema, tanto para el modelado, la evaluación y el despliegue, lo que da como resultado el dashboard interactivo para los tomadores de decisiones. Para la parte del desarrollo del backend y para la gestión del proyecto se utilizó el método de gestión Kanban, que permite a través de tableros como se puede observar en la imagen, a través de la herramienta Jira se creó un tablero con las actividades organizadas en épicas que se dividen en subtareas que son más estimables, priorizables y en donde se puede apreciar de forma visual los límites de tiempo y el trabajo que se encuentra en progreso y el trabajo pendiente. Esto permite identificar, por ejemplo, los cuellos de botella por las dependencias que hay entre las actividades y además ajustar el flujo de trabajo según los tiempos establecidos. Por otra parte, tenemos el diseño de la base de datos, como se tiene en la imagen de aquí. Se diseñó una base de datos relacional en SQL Server, que incluye estas 6 tablas principales que nos permiten a nosotros relacionar desde los usuarios a las áreas a las que pertenecen, los cuestionarios que están asociados a cada uno de los usuarios, las preguntas y las categorías de las preguntas. Esta relación y este diseño de la base de datos fue uno de los retos que nos permitió a nosotros a la final tener o poder realizar consultas más eficientes y poder encontrar las relaciones dependiendo de las variables que nosotros consideramos luego para hacer el desarrollo del dashboard. Esta sería la arquitectura de este componente. Como se puede observar en el recuadro grande, tenemos un Ubuntu Server que prácticamente está alojado en servidores de la DGIP
en donde tenemos dos componentes principales, tanto el backend con Express.js, que sería prácticamente la librería que facilita la implementación de aplicaciones web, y Node.js, que es el entorno de ejecución. Aquí también podemos observar el flujo de la información y la comunicación, por ejemplo, entre el backend con el servidor de bases de datos, es decir, cómo se van cargando las preguntas hacia el servidor de bases de datos y cómo luego estas preguntas se jalan hacia Power BI Desktop, y a través del servicio en la nube de Power BI Service se puede construir el dashboard, que es a lo que acceden los tomadores de decisiones. Para la parte del backend se utilizó principalmente el marco arquitectónico de API REST, que es para prácticamente tener recursos interconectados en donde se puede tener y manejar las peticiones y las respuestas que se tienen para los clientes. Tenemos principalmente 3 endpoints, que son la parte de la creación de los cuestionarios, la parte del almacenamiento de las respuestas y la parte de la actualización de la fecha de finalización de los cuestionarios. Esto es para el manejo del flujo de la información a través de la base de datos. Como parte de la seguridad del código en el desarrollo de este componente, se aprovisionó un contenedor con la imagen de código abierto de la herramienta SonarQube, como se puede observar en la imagen. Además, para cumplir con los parámetros de tener un código de calidad y con atributos de código limpio también, se puede observar que no hay incidencias significativas y más bien el código pasa y cumple con los parámetros de la misma herramienta SonarQube, que es una de las más utilizadas en el ámbito empresarial. La construcción de este dashboard interactivo, que es lo que a la final se jala desde la base de datos, como se puede observar en la pantalla, hay algunos extractos de lo que se tiene actualmente como información. Tiene principalmente 5 pestañas, que son el resumen general, el análisis demográfico, el análisis por área, el análisis de preguntas y el análisis temporal. Como resultados, se tiene, por ejemplo, la documentación del API en Swagger. Esto es un poco más técnico, pero aquí se detalla, por ejemplo, para a futuro, cómo se manejan las peticiones, cuáles son las respuestas y cuáles son los métodos aceptados para la manipulación de los datos a través del backend. También se entregó un manual de usuario que tiene principalmente 6 puntos. Se tiene el objetivo de este manual, a quién está dirigido, cómo son los accesos, qué necesita la persona como credenciales corporativas, además de la navegación del dashboard, que es lo más importante, es decir, cómo están distribuidas cada una de las pestañas y principalmente cómo interpretar los datos que están en cada una de estas pestañas. Hay también información relacionada con actualizaciones y mantenimiento, además de preguntas frecuentes y un posible soporte en el que está el contacto del desarrollo. También se tienen los resultados, principalmente el dashboard, que es el resultado principal de este componente. Por ejemplo, aquí se tiene el resultado del análisis demográfico por área, se tienen algunas de las capturas. Por ejemplo, se tiene la comparación de áreas, se tiene los resultados agrupados por los datos demográficos de los usuarios, además de que también se tienen las categorías de preguntas, por ejemplo, preguntas de ambiente, preguntas estructurales, preguntas propias del comportamiento organizacional, que permiten interpretar los datos de acuerdo con lo que estaba establecido. Además, también una parte importante de este producto es la identificación de patrones. Por ejemplo, se puede comparar la data histórica mensualmente, principalmente a través de las tendencias de cómo ha ido evolucionando el clima laboral a lo largo del tiempo y en las diferentes áreas o en los diferentes grupos de edad o en los diferentes criterios de agrupamiento. Por ejemplo, en la imagen tenemos la tendencia de puntuaciones promedio comparando el mes de mayo y de junio. Además, un criterio importante que también había mencionado al inicio de las reuniones de la fase 1 de la metodología CRISP-DM, que era el criterio de semaforización y poder comprender cómo está en general el sentimiento de organización a través de mostrar en una especie de semaforización el promedio general de todo a lo largo de la empresa. Como parte de las conclusiones, se puede decir que se cumplió con el objetivo general al proporcionar esta herramienta para los tomadores de decisiones que tienen como objetivo identificar áreas potenciales de mejora y así poder mejorar el ambiente laboral de forma general. El sistema también fue diseñado para gestionar los datos a través de los cuestionarios, que era uno de los requerimientos, y además se permite identificar patrones y tendencias, como les había explicado en la pestaña anterior. Como recomendaciones principalmente para los trabajos futuros, se recomienda continuar también con la personalización de este producto, además de la expansión de funcionalidades, por ejemplo, integrar esto con herramientas de gestión de recursos humanos, puede ser, además de también que se busca fomentar una cultura de mejora continua aplicando los cuestionarios y evaluando esto de ser posible en periodos más cortos de tiempo, puesto que una de las restricciones y problemas que nos mencionaba, por ejemplo, al inicio la doctora Ramos, es que estas encuestas de clima laboral se las hace máximo 2 veces al año.
Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Tenemos unos 3 minutos en caso de que tengan inquietudes, preguntas o alguna consulta corta que deseen hacer al ingeniero. Christopher, yo te quiero preguntar algo. ¿Tu sistema puede determinar zonas calientes en los problemas laborales? ¿Se puede determinar zonas calientes? Sí, porque las preguntas están categorizadas por categorías, valga la redundancia, es decir, se tiene preguntas de ambiente, preguntas estructurales, preguntas personales, preguntas propias del comportamiento organizacional, es decir, que se puede identificar en qué parte existe una falencia y una posible área de mejora. Así fácilmente. Es cuestión de la interpretación del gráfico. ¿Alguna otra consulta? Bien, muchísimas gracias, felicitaciones.